Bienvenido al barrio. Le habla Anexis Morales. En este episodio número 20, para cerrar la segunda temporada del Barrio Diseño, nos sentamos a hablar con la dupla de D de Diseño, un estudio independiente especializado en proyectos comerciales y culturales, donde conocemos la historia de Luis Díaz y Luis Vázquez, los Luises, donde vemos el amor por la tipografía, cómo gestionan estos proyectos culturales, entre otras cosas. Espero que esta segunda temporada del barrio haya sido de su agrado y esperen mucho más de este proyecto. Este podcast es auspiciado por Chapín. Si necesitas tus chapitas personalizadas, contacta a Chapín. Nos consigue en todas nuestras redes sociales como el Barrio Diseño. También puedes escuchar todos los episodios en www.elbarriodiceno.org. Y nada, espero que esta conversación sea de su agrado y vamos allá. Bueno, hoy en el barrio tenemos el estudio de diseño de diseño con los integrantes Luis Díaz y Luis Vázquez. Bienvenidos al barrio, los Luises. Bueno, yo comienzo, ¿verdad?, esta entrevista con la pregunta ¿por qué diseño? ¿Qué los trae al diseño y qué los hace, ¿verdad?, tener esta pasión en el campo? Yo en mi caso personal no creo que fue algo que tenía planificado, fue una consecuencia más bien. Yo comencé dentro del graffiti y el graffiti me fue inclinando hacia lo que era la apreciación a la tipografía. De la tipografía empecé a conocer ya más bien lo que era el diseño. Y en ese entonces pues decidí enfocarme y dirigir mi práctica hacia lo que es el diseño como tal, aprender un poco pues de quiénes lo ejercían, lo que era pues la estructura, la disciplina, en la parte más de empezar a crear estos trabajos ya con unas rejillas o cuadrículas, por ejemplo, conocer más sobre lo que es el uso de la tipografía, la importancia de la tipografía a nivel del espacio. Y básicamente ese fue mi comienzo dentro del contexto del diseño. Pues básicamente yo también vengo del contexto del graffiti. De ahí pasé a estudiar en la Escuela de Diseño del Turabo. Ahí estoy básicamente 5 años estudiando. Conozco muchas personas, me influencio por muchos profesores y poco a poco en la trayectoria como estudiante pues caigo en lo que es la tipografía, en los proyectos editoriales, dentro de los internados que cojo, los proyectos que tomo, pues poco a poco van trazando hacia dónde se va dirigiendo mi práctica. Y algo interesante, ¿verdad?, que encontré cuando estuve viendo cada una de sus historias en base a la información que me enviaron, es que cuán difícil, ¿verdad?, ha sido la diferencia en el sentido de que Luis Díaz, tú has sido totalmente autodidacta en tu carrera como diseñador, y Luis Vázquez viene de la academia, ¿verdad? ¿Cuán diferente ustedes ven la parte de academia versus la autoeducación? Yo creo que en parte, aunque yo venga de la academia, yo he tenido que autoeducarme y desaprender para aprender, porque no necesariamente lo que tú aprendes en la academia es lo que va escrito en piedra. Yo creo que la diferencia entre un contexto y el otro es la facilidad que tú tienes para conseguir la información, o el acceso que tú tienes a la información y recursos. Pero más allá, cuando te empiezas a reflexionar, tú llegas a unas conclusiones o unos intereses bien comunes. Yo no veo mucho la diferencia entre un espacio y el otro. La diferencia es la intención con la que, o el propósito tuyo. Sí. Yo creo que en mi caso también es el interés, y algo que quería añadir ahorita un poco de esos primeros pasos dentro del diseño, y no sé si van a haber personas que se identifiquen también, fue que cuando vino todo esto de Borders, pues ahí yo empecé a ver un poco
referencias de diseño en cuanto a libros. Y yo creo que eso también a mí me fue creando un interés bien particular cuando veía estos trabajos de posters y yo decía, coño, ¿qué ellos están haciendo en el texto que yo no estoy logrando? Y me empezaba a generar esas preguntas. También yo creo que un factor determinante para mí fue cuando empecé y me asocié a Gabriel Piovanetti, que fue mi socio en algún momento con otro estudio que tuvimos que se llamaba Diseño Tipo. Ambos teníamos interés también hacia la tipografía. Él venía un poco ya más con el conocimiento de la gráfica dentro de lo que eran los flyers en los parties que había en aquel momento. Yo creo que él fue un personaje bien importante en el movimiento de lo que era la música electrónica y los flyers de Piova, que mucha gente debe conocer. Y eso pues me ayudó mucho, me ayudó a aprender desde su práctica de arquitectura y desde su práctica hacia el diseño de forma también intuitiva. Yo venía más del graffiti como mencioné antes, pero en algún punto pues nos encontramos y reflejamos ese interés hacia una cosa y de ahí aprendimos. Desde ese entonces pues yo me incliné más hacia la práctica del diseño hasta que empecé a trabajar por mi cuenta y conozco a Luis Vázquez y de ahí se empiezan a generar otros intereses hacia lo que es la práctica del diseño, ya enfocado a un estudio particularmente. ¿Y de dónde sale, verdad, esta idea de diseño? Pues mira, de diseño yo creo que fue un proceso de transición. Ya cuando yo veía que Diseño Tipo se iba a disolver por los intereses particulares de cada cual, pues por alguna razón, antes de llegar al nombre, pienso en la imagen, que era el símbolo gráfico que se utiliza como, ¿verdad? como la identidad de diseño. Y era como sintetizar la palabra diseño en una letra, en un carácter. Y entonces ahí pues me pongo a experimentar, a explorar el ejercicio de colocar lo que le conocen como la tilde o la virgulilla en la parte superior de la D. Y de ahí me salió el nombre. Fue al revés, yo diría. Primero pensé en el símbolo y luego pensé en la palabra. Y de ahí pues la D de diseño. Y así me gustó el aspecto sonoro que tenía. La deña. Sí, eso es algo bien curioso, que después nosotros queríamos como empezar a preguntar a la gente, ¿cuál es tu lectura hacia este símbolo? Okay. Y empezaron con que la deñe, la ñede, la D con tilde, y fue bien curioso ese dato. La de acentuada. Sí, la de acentuada. Fue bien interesante, de verdad, me gustó. Y realmente yo hice un lanzamiento, por así decir, para la primera feria de Boom, que se hizo en Ponce. Ahí yo presenté algunos proyectos que había ya hecho anteriormente y tuve una buena acogida. No me lancé completamente al estudio, pero eso me dio como la idea que necesitaba de saber que mira, que a la gente le gustó, tuvo un buen feedback de la identidad, de la propuesta que estábamos presentando allí. Paralicé el proyecto, seguí trabajando por mi cuenta como freelance. Tuve la oportunidad de trabajar también en el Instituto de Cultura, en el programa de Artes Plásticas. Allí fui director de diseño. Tuve a mi mano derecha también a Josué Kendo, y luego también llega Luis Vázquez como intern, hace la propuesta, me pareció súper bien, y entonces él se convirtió en ese recurso, esa mano que estaba conmigo ahí todo el tiempo. Y de ahí nos dimos cuenta que había una buena dinámica y que teníamos intereses bien particulares. Y entonces es donde yo pues decido retomar nuevamente lo del proyecto y le hago el acercamiento para ver si se interesaba o le interesaba trabajar conmigo ya dentro de un estudio como tal. Y ¿verdad? ¿Cuán importante ustedes creen, verdad, que esta parte de colaboración y de duplas en el diseño?
es esencial. Uno tiene, ¿verdad?, muchas ideas, muchos acercamientos, pero el proceso mismo de uno se ve enriquecido cuando tiene a alguien que tiene un pensamiento no igual al tuyo, pero paralelo, y que en ciertos momentos esos pensamientos se cruzan, y en esos cruces que ocurren las cosas interesantes, y en este caso las cosas que nutren al estudio. Pero sí, las duplas son importantes no solamente entre diseñadores y diseñadores, sino diseñadores y otros profesionales. En este caso yo hablaría no solamente de duplas, sino de colectivos. Es importante uno empezar a traer todos esos recursos y asociarse no solamente con diseñadores, sino con otros profesionales que enriquezcan tu práctica. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿quiénes son, verdad, hablando así como colectivo, quiénes son entonces los integrantes del equipo, verdad? Pues al principio empezamos Luis y yo. Estuvimos en un proceso como un fogueo. Un fogueo, sí, un fogueo para ver cómo era esta práctica fuera del instituto, porque nosotros la prueba de fuego para mí fue el proyecto de la Trienal, que ahí fue donde nos dimos cuenta que pues, sí era posible trabajar el uno con el otro y hacer proyectos de intereses similares. ¿De dónde sale, verdad, esta inquietud de trabajar estos proyectos culturales, verdad? ¿Cómo llegaron ustedes al Instituto de Cultura? Pues mira, yo creo que desde el principio yo he tenido un interés bien grande dentro o sea, lo que son los proyectos de diseño dentro del contexto cultural, ¿sabes? Siempre ha sido como mi enfoque y he tratado de mantenerme ahí bastante certero. Abdiel Segarra me conocía, me comunicó que le interesaba que yo fuera in-house del programa. Anterior a eso, yo había participado sometiendo un portafolio para trabajar lo que era la marca gráfica de la Trienal Poligráfica. Y a partir de ahí, pues una vez ya se generó toda la marca, el diseño, el comportamiento, pues él me hace entonces la oferta de si me interesaba. A mí me interesó, definitivamente. Lo vi como una experiencia, y dar un paso. Prácticamente yo trabajo solo, ¿sabes? O con otro compañero, pero no en un lugar particularmente. Y lo vi como una oportunidad, aparte de que yo lo vi como comenzar una etapa nueva, donde ya además de yo ser diseñador, iba también a entrar en un proceso de delegar, algo que es curioso porque uno se tiende a comportar un poco con mucho cuidado, ser bien cuidadoso, celoso de lo que uno hace, y esta apertura que uno hace para que otras personas trabajen contigo o que toquen esos archivos que tú estás trabajando es un poco, pues es un proceso fuerte, es como soltar a un niño. Te entiendo. Pero me enfoqué en que, pues bueno, esto es una etapa que tengo que, por la cual tengo que pasar, y a la misma vez eso me va a traer otros conocimientos. Yo creo que tanto el aprendiz como la persona que quizás ya tiene más experiencia, pues ambos van a aprender uno del otro y se retroalimentan. Y ahí es donde pues entra un poco también el rol de Luis en ese proyecto de la Trienal particularmente, y empezaron a surgir ideas bien interesantes. A mí me gustaría añadir un punto, es que eso de tocar los archivos, delegar trabajo, yo creo que a Luis se le hizo más fácil porque ya habíamos trabajado en un proyecto anteriormente que era el Festival de Cine Europeo, sí. Que ahí es donde por primera vez Luis me hace un acercamiento de que necesita ayuda, para que lo ayudara con unas cosas particulares del proyecto del sexto festival de Cine Europeo. Ahí fue donde primera vez trabajamos juntos, la dinámica estuvo bastante chévere, todo fluyó, y entonces ahí yo le hago el acercamiento a Luis para yo hacer el internado, porque para ese entonces yo todavía era estudiante, se acercaba la fecha que tenía que escoger un lugar donde hacer un internado, y eso para mí era
una pesadilla, porque no sabía dónde en Puerto Rico yo podía hacer un internado donde mis intereses fueran a la par con el de la institución o el estudio, etc. Ya ahí entonces yo entro como intern al Instituto de Cultura, el programa de Artes Plásticas para el proyecto de la Trienal, pero ya conociendo a Luis, conociendo un poco la dinámica de trabajo. Y ahí es donde se solidifica la interacción de ambos. Y ¿verdad? ¿Cuán importante, ¿verdad? Para ti, Luis Vázquez, fue ese rol, por tomarlo en general, de que Luis Díaz fuera tu mentor, ¿verdad? En cierto punto de estos años de estudio a lo que ha sido hoy, que son pares y trabajan juntos como socios. No, para mí fue un periodo de transición. Un periodo de transición entre lo que es la universidad, que es un círculo bastante cerrado, donde uno tiene una idea del exterior que a veces no son reales. Y yo creo que fue un periodo de transición entre ser el estudiante a semi-convertirte en un freelance, pero no sé, yo lo veo como un periodo de transición entre la academia, entre paréntesis, al mundo laboral. Y ver que si es real tú poder montar tu propio proyecto, no tener que necesariamente irte a trabajar en una agencia de publicidad, que no está mal, pero en este caso no es algo que estaba dentro de mis intereses. Ese es el reloj de la oficina. Ya. Tiene vida propia. Y ¿verdad? ¿Ustedes creen que los proyectos que hicieron juntos desde la Alianza Francesa hasta la Trienal lo ayudó, ¿verdad?, a poder tener un enfoque más claro de lo que es el estudio como tal? Bueno, Luis ya trae unos intereses. Sí, yo creo que yo tenía un enfoque bastante claro a nivel de ¿sabes? De la dirección, el estudio. Como te mencioné ahorita, el contexto cultural siempre me ha interesado mucho. Y yo creo que uno de los acercamientos también que yo tuve con eso fue haber trabajado también con Michigan Swatch en unos proyectos que tuvimos para el Fideicomiso de Conservación y otros proyectos que también estaban más relacionados también al contexto cultural. Yo creo que eso fue una escuela para mí también, haber trabajado y pasado por ese proceso. Allí trabajamos el libro de los machetes y trabajamos parte de lo que fue el sistema conector en la hacienda La Esperanza. Yo creo que eso también fueron experiencias que fortalecieron ese interés hacia ese tipo de proyectos, más allá del aspecto comercial, que no es que no lo hagamos, pero quizás tenemos mayor interés hacia el otro lado. Luis Díaz, y para tomar en referencia, ¿verdad?, ¿quiénes son Michi Swatch y Abdiel Segarra? Mira, Michi Swatch, yo sé que a ella no le gusta que la cataloguen mucho, pero para mí ella es una gestora innata, el cual ha manejado varios proyectos para mí bien importantes. Y definitivamente el haber trabajado con ella, para mí fue yo digo que esa fue mi maestría. Ahí yo me gradué prácticamente, porque en ese momento fue donde yo aprendí a pensar antes de diseñar. Fue como ese punto donde el diseño no era solamente una solución estética, sino era también pensamiento detrás. Y para mí eso fue como mi escuela, mi universidad, definitivamente. Abdiel Segarra me dio la oportunidad, él fue director del programa de Artes Plásticas, que pertenece al Instituto de Cultura, no tiene nada que ver con la escuela. Él era artista y le surgió esa oportunidad, y en base a esa oportunidad pues me hizo el acercamiento de entonces trabajar como parte del equipo, pero en el área de diseño. Y creo que venía con unas ideas bien frescas que le hacían falta al Instituto de Cultura, y pienso que él reunió
a un equipo muy bueno, Sí. al cual estuvimos año y medio más o menos. Luego de ahí, pues las condiciones en que nos encontramos, pues cada cual se fue dirigiendo a sus intereses, ya que pues lamentablemente al parecer no daba para más el programa. Y ¿verdad? ¿Qué tipo de productos, ¿verdad? O qué diseñan ustedes? ¿Hacia dónde se enfocan? Mira, yo creo que de los mayores intereses que tenemos y que compartimos es el diseño editorial, Sí, eso es. las identidades visuales, diseño para las exhibiciones, toda la parte de la gráfica. Yo creo que un poco rayamos a lo que es el diseño del espacio. No que sea nuestra expertise, pero yo creo que es algo que hacemos sin querer queriendo, pero lo hacemos. Y bueno, muchas veces nos damos cuenta que a veces tú como diseñador gráfico tienes control sobre ciertos aspectos visuales, pero de la misma forma el espacio tiene que de alguna forma retroalimentarse y viceversa. La gráfica tiene que retroalimentarse del espacio. Sí. Y si uno no es consono con el otro, pues uno cancela el propósito del otro. No sé si me entiendes. Sí, sí. A veces la gráfica se ve limitada por el espacio, a veces el espacio son cuestiones paralelas que por esa parte siempre yo creo que ambos tenemos un interés bastante por lo que es la arquitectura, el diseño espacial E industrial, a mí Industrial. como una forma también de llevar el diseño a una forma más tridimensional. Sí, que en base a todo, yo entiendo que también es que no, a pesar de que uno se puede especializar, ¿verdad? Por la parte gráfica, no debe haber un margen como tal en el diseño como en general, sino que pues el diseño es uno, ¿sabes? Uno desde cuando está pensando ya en resolver el problema, ¿verdad? Tiene que ver todo lo que hay alrededor, tanto espacio, gráfica. Superficie. Sí. y es importante también uno reconocer sus límites para saber entonces quién llamar para que colabore contigo y ahí es donde tu práctica se ve enriquecida. Sí. Uno no hacerlo todo porque la realidad es que ninguno de los dos somos arquitectos ni somos diseñadores industriales, pero sí tenemos una gran apreciación por el objeto, los espacios. Por consecuencia, pues terminamos trabajando y colaborando con arquitectos y industriales y otros profesionales. Que si hay algo que a mí me gusta de lo que hago, eso es que es como una profesión donde tú puedes trasladarte a estos otros espacios, porque se mezcla, ¿sabes? El diseño gráfico puede entrar en distintos contextos, en la ciencia, en la arquitectura, en la parte más comercial, La arte, las humanidades. Exacto. Y eso es algo que a mí me gusta y lo cual también me ayuda a aprender de temas, cosas que a lo mejor no conozco, ¿sabes? Ujú, Pues ujú. los proyectos yo creo que me educan a mí también. Y yo creo que eso es lo chévere también de haber trabajado muchos proyectos de arte, porque trabajas con curadores y los curadores, uno se pone a leer los ensayos y uno aprende un montón sobre la exhibición, uno cambia su percepción sobre el arte conceptual o lo que son las exhibiciones temáticas y es interesante porque tú estás constantemente educándote, rompiendo estigmas. Sí, no, yo entiendo de verdad que estos proyectos cuando se convierten ya en interdisciplinarios es lo más enriquecedor, ¿verdad? Del proceso en cuanto al proceso de diseño y de lo que estás construyendo, porque también te estás autoeducando en cierto punto, aprendiendo de las otras personas. Y adicional a eso, ¿verdad? Que uno va creando estas relaciones con otras disciplinas y va entendiendo que no todo gira en torno a uno, sino que pues hay un monstruo. Sí. Y si hay algo que a mí también me ha ayudado mucho es eso, las relaciones que se han hecho. Tenemos muchas amistades que son arquitectos, muchas amistades que son diseñadores industriales, artistas, curadores y definitivamente yo pienso que ellos han sido
personajes importantes en mi carrera, ¿sabes? Porque he aprendido mucho y yo creo que también se ha dado esa dinámica bonita donde también ellos, o sea, es una retroalimentación, vamos, ¿sabes? Aprendemos de ambas partes y también de que al final del día yo pienso que los proyectos se ven mucho más enriquecidos, ¿sabes? Cuando se empiezan a mezclar estas disciplinas para trabajar en una misma idea, con unos mismos intereses, ¿sabes? Definitivamente termina siendo mucho más atractivo el proyecto. Y háblame, ¿verdad?, de cuál es la actitud, ¿verdad?, del estudio hacia el diseño, y entonces para poder entrar a hablar sobre los proyectos. Cuando hablamos de actitud, hablamos de una postura. Exacto. Ok. Yo en cuanto a postura, yo pienso que siempre el diseño es un reflejo de lo que somos y de lo que pensamos para mí. Y yo creo que en cuanto a postura de diseño es tratar de convertir una pieza en una pieza de comunicación que tenga valores estéticos. Yo creo que eso es para mí el enfoque principal o la actitud que a mí me interesa que tenga el diseño. En cuanto al uso tipográfico, definitivamente es como un pilar en nuestro diseño, ya que nosotros contemplamos también el diseño como una síntesis de contenido e información y buscamos utilizar más allá de los menos elementos posibles, los elementos más necesarios, o sea, lo más necesario en el proyecto, buscar qué cosas realmente tienen relevancia en el proyecto. Lo que se quiere comunicar. Sí, ya sea a través del material, ya sea a través de los colores, ya sea a través de la forma, de la composición. Y yo creo que eso es algo que en el principio, y por lo cual me gusta mucho el diseño editorial, y es porque el diseño no es, para mí, desde mi óptica, no es solamente decorar algo, sino es cómo tú combinas estos distintos elementos y que funcionen en conjunto. Como mencioné ahorita, pues el material, esa experiencia del material. Yo creo que el diseño también es generar una experiencia, no solamente dentro del contexto digital, sino también del contexto material. Y por eso ese acercamiento hacia la textura, el olor del papel, la tinta, los acabados que tengan la superficie o los impresos. Yo creo que básicamente por ahí, no sé si esto contesta lo que me preguntas, pero básicamente hacia ahí se dirige la postura de nuestro diseño. Y generar una experiencia. Hábleme, ¿verdad?, de su proceso, de cómo es ese proceso al momento de diseñar. Yo creo que nosotros comenzamos a disparar intuición. Sí, un proceso intuitivo que en el camino se racionaliza. Hay momentos donde simplemente hablamos, hacemos varios bocetos en un papel y escribimos mucho. Y hay veces que simplemente vamos directamente a la computadora y salen cosas y de ahí se va entonces racionalizando. Es que cada proyecto tiene sus propias necesidades y yo pienso que un acercamiento para todo, aquí no es one size fits for all. Yo creo que cada proyecto tiene sus peculiaridades y sus necesidades, y depende del proyecto va a ser el acercamiento de diseño, el acercamiento conceptual. O el proceso. Claro, el proceso. Hay proyectos que son bien straightforward, que a eso es lo que Luis se refiere con que tú vas directo a la computadora y ejecutas, porque ya de por sí el proyecto mismo te está dando toda la parte conceptual que tú necesitas. Hay otros proyectos que no, son proyectos que tú tienes que sentarte, discutir, filosofar, buscarle las 5 patas al gato hasta que sale algo que hace sentido.
pero son procesos, Sí. son procesos. Sí, yo creo que el mismo proyecto dicta cuál va a ser el proceso realmente. Y tomando en referencia el proyecto de la Trienal Poligráfica, cuando les toca diseñar, ¿verdad?, una publicación, la diseñan de reversa al principio o del principio al final. Yo creo que, no sé si a reversa te refieres a contemplar primero la Producción. materialidad. Exacto. Sí, yo creo que para mí es bien importante tú pensar cómo se va a reproducir, Ujú. pensar qué materiales vas a usar, Y qué materiales tienes cuáles van, accesibles. sí, dimensiones, y entonces luego pasar A la parte de diseño. de diagramar o generar estos primeros layouts. Pero para mí es bien importante tener en cuenta desde el principio materiales y formas de producción. Y ¿sabes? uno de los retos que teníamos con el catálogo de Trienal es que se tenía que producir en Puerto Rico. Ok. Que tenía que ser producido en Puerto Rico, por lo tanto teníamos que buscar recursos que pudieran producir en Puerto Rico, ver qué materiales podían llegar a Puerto Rico. Sí, enfrentarnos a las limitaciones que teníamos. Sí. Porque nosotros, pues, ¿sabes? Y ahí es donde la importancia de contemplar primero el final. Ujú. Porque ahí tú puedes ir creando cierta prevención Y o, restricciones. y restricciones y trabajar a favor de ellos. Ujú. Porque de repente, diseñé todo esto, quedó bien bonito, ahora cómo lo vamos a producir. ¿Sabes? Y ahí puede ser un poco más frustrante versus si ya tú vas contemplando que incluso nos vimos en la situación donde tuvimos que ir cambiando de plan, pero ya desde el principio habíamos contemplado, pues ok, si este material no estuviese, pues podemos usar este otro. Ujú. Y si no se pueden añadir estos otros cambios de tamaño y materiales en el interior, ¿cuál sería la otra? Sí. O sea, y uno crea un plan donde presentes distintos escenarios que pueden suceder Y puedes actuar. y puedes actuar. Y yo creo que eso es bien importante, ir previniendo ciertas cosas que se pueden ir dando y ya tener eso como contingencia. Ujú. Eso. No, y también, ¿verdad? Lo veo como que a pesar de que son limitaciones, ¿verdad? El poder tener que producirlo a veces aquí en la isla, es un reto, como que más enriquecedor, ¿verdad? Tener en cuenta de que tiene estas reglas, pero ver cómo tú con esas reglas haces un producto o este material tangible al otro nivel, ¿verdad? Llevarlo a un material de alta calidad Sí. y poder... Y cambiar a veces incluso la percepción, porque hay veces que materiales que nos pueden parecer súper genéricos. Yo pienso que a veces, igual que la tipografía, depende del momento, la Ujú. intención, cuando la uses. Sí, de ¿sabes? momento tienes una Arial o tienes una Times New Roman, que son tipografías que a primera instancia los diseñadores van a odiar porque O se nos enseña a La odiarla. excluye. Pero hay momentos donde tú la ves y Funciona. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de lo que son las identidades visuales, ¿verdad?, y los sistemas, háblame, ¿verdad?, del proyecto de la 16 edición de la Muestra Nacional de Arte. Pues mira, ese proyecto particularmente lo trabajé en el Instituto de Cultura Ok. para el programa de Artes Plásticas. Yo creo que ese proyecto para mí fue bien divertido, la realidad. ¿Sabes? Yo ahí no me creé muchas restricciones. Yo creo que me permití bastantes libertades y diversión tipográfica. sí, fue como una diversión tipográfica. Y también tuve el apoyo de Abdiel, que eso fue un factor bien importante, el que él tuviese esa confianza y permitiera que experimentara y trajéramos quizás un lenguaje no tan usual o tan común dentro de lo que es el Instituto de Cultura. Sí, pues normalmente tú ves que el Instituto de Cultura, al igual que otras instituciones, museos, los acercamientos gráficos son como que bastante similares, bastante Sí, es más- banales en cierto sentido.
y de momento traer este discurso gráfico un poco más subversivo, pues... También era un poco reflejar esa actitud ¿sabes? De lo contemporáneo, de estos artistas que están surgiendo ahora mismo, ¿sabes? Traer un poco esa vivacidad. Y yo creo que eso era un poco lo que intuitivamente pues yo quería reflejar en ese proyecto. Sí había unas constantes, por ejemplo, pues eso no se puede, ¿verdad? Tampoco dejar por desapercibido. Es que pues sí había una tipografía particular, habían ciertos elementos que se repetían, y eso es lo que le da la constancia o la consistencia a la imagen. Pero yo lo veía como un caos ordenado, ¿sabes? Como tienes elementos en desorden, pero dentro también de un espacio controlado, ¿sabes? Básicamente tú haces la cancha de juego, pones unas reglas básicas y dentro de esas reglas básicas pues ocurre lo que tenga que ocurrir. Sí, un desorden ordenado, por decirlo así. Pero hablando, ¿verdad? Viendo todo este overpicture de lo que son sus proyectos, llegamos, ¿verdad? al tema más importante de ustedes, que es lo que hace esencial en cada uno de estos proyectos, que es la tipografía. Hay un proyecto, ¿verdad?, que a mí me interesa mucho que me hablen sobre él, ¿verdad? Y conocer, ¿verdad?, cómo fue ese proceso, que fue el proyecto de Split the Lark. Okay. Yo, ¿verdad?, cuando vi las imágenes del proyecto dije, ¿dónde fue esto? Porque esto no es Puerto Rico. Así que me gustaría que me hablaran, ¿verdad?, de ese proyecto. Mira, lo de Split the Lark, eso fue una obra comisionada por los artistas Lori Calzadilla, artistas que residen aquí en Puerto Rico. Ellos tenían una pieza, ¿verdad?, que era básicamente tipográfica en esencia. Entonces ellos hacen acercamiento al estudio para que diseñemos pues, un sistema tipográfico en base a unos criterios y unos conceptos que ya ellos tenían desarrollados. La tipografía se trabajó en dos ángulos, porque el Lark... Ya había unos intereses bien particulares de los artistas. Nosotros lo que hicimos fue un poco traducir esa idea que ellos tenían. Split the Lark es un fragmento de un poema de Emily Dickinson. Okay. Entonces era Split the Lark and you'll find the music. En esencia la pieza era una pieza sonora. Tú lo que estás viendo es tipografía, pero la pieza era una pieza sonora porque en el área el lark es un pajarito que está constante y tú lo escuchas. Entonces es una relación entre lo que está ocurriendo en el espacio con la pieza en sí. Claro, no sé si lo estoy diciendo de forma correcta, pero eso fue lo que yo entendí leyendo al final. Y lo que nos explicaron, sí. El pajarito, el lark, en español es la alondra, que es un pajarito que canta mucho y se encuentra en ese espacio que fue donde se instaló la tipografía. Que es un monasterio. Es un ex monasterio. Un ex monasterio en Francia. Nítido. Es Royaumont. Exacto, Royaumont. Básicamente ese proyecto también para mí fue bien divertido, sí. Aunque es bien sistemático, bien rígido. Y rígido, pero fue bien divertido, ¿sabes? Incluso la dinámica con el cliente, porque nosotros básicamente creamos una retícula. Dentro de esa retícula se construyeron las letras en ambas inclinaciones, porque ellos tenían un interés bien particular de que hiciera referencia a los slash, el forward y el backslash. Entonces, pues a partir de esa restricción, pues nosotros construimos las letras, pero le presentamos distintos escenarios. Entonces era como un juego donde ellos machaban y creaban combinaciones, sí, con distintas letras, ¿sabes? Para que hubiese, básicamente había un ritmo, porque tenía unas hacia el lado izquierdo, otras hacia el lado derecho. Pero ese ritmo lo determinaron los artistas, porque básicamente le imprimimos de forma modular toda la tipografía y, como estaba diciendo Luis,
ellos tenían la oportunidad de crear sus variaciones, sus combinaciones. Y ya hay el criterio de ellos decidieron, pues mira, este es el ritmo que más nos gusta, o está así, esta no. Y era un poco ese juego. Esa parte fue bastante divertida, entrar esa dinámica con ellos. Sí, y que el proyecto se prestaba para eso, ¿sabes? Porque de la manera en que lo hicimos era así, era como un juego, ¿sabes? Era como que, pues, ahora tú tienes estas posibilidades, tú creas las combinaciones que más te interesen. Y ¿verdad? Ya que llegamos a Francia por el proyecto, hábleme en verdad de su experiencia que tuvieron este verano en Francia un poco, ¿verdad? De lo que estuvieron haciendo por allá. De mi parte, para mí fue un reto. Para mí fue un reto definitivamente, incluso yo creyendo tener conocimiento tipográfico. Y no es que uno no los tenga, pero allá te enfrentas con otras cosas, aparte de que también tengo que admitir, ¿verdad?, que yo tengo cierta limitación con el inglés y para mí fue el doble reto. Pero a la misma vez fue súper enriquecedor, ¿sabes? Estaba trabajando con mi comprensión con el inglés, más entender la tipografía desde esta otra perspectiva, ya en un espacio mucho más formal y con un instructor que tenía un bagaje, ¿sabes?, súper, ¿sabes?, completo. Imagínate, él diseñó la tipografía que usa el metro en París, ¿sabes? Él hizo la tipografía que lleva el logo de Air France. O sea, una persona que tiene unos conocimientos increíbles. La idea de ir para Francia fue una idea bien loca, porque fue así de momento. O sea, de momento quedaban 15 días y yo encuentro este curso de tipografía. Ya yo había estudiado tipografía en Nueva York, o sea, ya yo venía con unas nociones. Y yo quería continuar los estudios en tipografía, pero no necesariamente quería volver a Nueva York a volver a estudiar tipografía. Me quería como que salirme del contexto de Nueva York, incluso el contexto de Norteamérica, porque los americanos tienen un acercamiento bastante peculiar a la hora de trabajar tipografía. Y de momento pues, veo este programa, se llama Typepad Paris, que por curiosidad lo asocio con Typepad Cooper, que es un programa en Nueva York. Y yo digo, mira, que esto se ve interesante, vamos a someter los dos como estudio, porque aquí entonces no solamente aprendo yo, aprendemos ambos y aprendemos de dinámicas en equipo, de cómo desarrollar tipografía, porque la realidad es que una tipografía, tú no haces una tipografía tú solo, tú dependes de un equipo y el interés de nosotros iba más por esa línea, de cómo ambos aprendemos dinámicas para ambos desarrollar tipografías, ya sean para proyectos o tipografías para que se puedan vender a modo de retail en un futuro. Eso todavía está en veremos, pero nos interesaba mucho aprender dinámicas juntos de cómo trabajar un proyecto de tipografía. Y procesos, y los procesos que se dan. Aparte de que nos expusimos a situaciones que, por ejemplo, en mi caso yo nunca había estado, ¿sabes? Tuvimos la oportunidad de estar dentro de un foundry, ¿sabes? Ver cómo se crea esa dinámica del diseño de la tipografía, ¿sabes? Aprender un poco de los programas, aspectos más técnicos también de la tipografía que tú quizás puedes tener unas nociones pero que no lo sabes hasta que estás en el field como tal. Aparte de también aprender un poco del grupo entero, o sea, de los mismos estudiantes que estaban allí. Y realmente fue una experiencia bien enriquecedora para ambos. Fue un bootcamp. Sí. Y esta, ¿verdad? ¿Cómo les fue, ¿verdad? Con esta mezcla cultural? Ya que hay tantos distintos, ¿verdad? De personas de otros países, todos trabajando, ¿sabes? Se notaba el estilo tipográfico en base a su cultura, o entienden. Fíjate, que hermano, yo creo que la tipografía es algo que puede ser paradójico, pero yo creo que la tipografía en sí trasciende bastante la parte cultural. Yo lo veo más como un lenguaje universal, lo que cambia son los idiomas. Ahora, tú tienes una tipografía en Estados Unidos, la puedes volver a utilizar en Inglaterra. O sea, no es que haya un cambio drástico en la forma. Lo que sí tú te enfrentas son a los retos del lenguaje. Sí. Por ejemplo, incluso tú tienes
la cirílica, que son unas letras que tienes que diseñar y tienes que aprender sobre ellas, cómo se escriben, cómo se hablan, para tú saber cómo las vas a diseñar. Porque hay E incluso el trazo. El trazo, sí. El trazo, porque aunque tú la veas tratando de interpretarla de una forma, a lo mejor no estás haciendo un gesto que es lo que realmente hace que se entienda que esa es la letra. Y además de esa experiencia con los instructores, ¿verdad? Nosotros pues tuvimos la oportunidad de participar en unos Type Talks que venían unos conferenciantes, y yo creo que eso también fue lo que enriqueció mucho la experiencia allá, ¿sabes? Ver personas que estaban hablando temas dentro de la misma tipografía que para mí era como que hablar del futuro, ¿sabes? Era hablar del futuro, ¿sabes? Y empezar a cambiar un poco la percepción que yo tenía sobre la tipografía ya en ese aspecto más técnico. Eso fue también lo que a mí me hizo ese jamaquión de, espérate, aquí todavía falta mucho que aprender. Y todavía, tú sabes, aunque hayamos cogido ese curso, sí traemos unas cosas que no es que necesariamente ahora vayamos a crear familia, pero que incluso a nuestro trabajo yo creo que, ¿sabes?, lo alimenta totalmente, ¿sabes? Porque uno empieza a desarrollar una sensibilidad y a fijarse en unos detalles que antes no veía. Y desarrollar un ojo. De momento nos pasó con un proyecto que estamos trabajando donde desarrollamos un logo con tipografía customizada para un cliente. Cuando regresamos de Francia lo revisamos por completo, sí, porque ya veíamos cosas que nos empezaban a brincar en el ojo, que no nos estaban brincando antes. Y eso, tú vas desarrollando un ojo crítico para la lectura de la letra. No es que la letra simplemente se vea bien, es como ella se comporta dentro de un sistema que es la familia entera, o el abecedario entero en este caso. Y ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de diseño? ¿Hacia dónde están mirando, verdad? ¿Qué esperan ahora hacer en este 2017, verdad? Luego de estos grandes proyectos que han trabajado durante todo este año. ¿Hacia dónde están mirando? Pues yo creo que uno de los enfoques que también tenemos es comenzar a trabajar proyectos personales Autogestionados por el estudio. Yo creo que eso es, para mí, bien importante, y yo creo que eso es lo que también sustenta, ¿verdad?, esa ideología, el discurso del estudio. El discurso del estudio. Aparte de que nos salimos de una zona, ¿sabes?, que es un poco más rígida en los proyectos, aunque uno siempre, ¿verdad?, trata de ser bien estricto con, pues, esto se tiene que trabajar así, no es totalmente como el cliente le da la gana, sino hay que irlo llevando y mantenernos, ¿verdad?, dentro de esa línea que no, ¿cómo te podría decir? Que no se vaya de ese acercamiento gráfico, visual que nosotros tenemos. Yo creo que entrar en este otro proceso de los proyectos personales también es empezar a mirar otras cosas que están pasando a nivel de país, ver cómo se refleja, y el diseño, la comunicación visual sirve como herramienta para la difusión de ese tipo de casos. ¿Y algún consejo, verdad, que le quieran dar a los diseñadores junior o estudiantes de diseño? Hagan internado. Mira, si algo que a mí me ha ayudado es trabajar, hacer internado mientras soy estudiante. Porque yo creo que esperar a que tú te gradúes para entonces buscar un trabajo, un lugar donde trabajar, es bien cuesta arriba. Mientras yo estaba estudiando, yo tuve la oportunidad de trabajar en Rubber Band con Marimateo O'Neill y Arthur. Arthur era mi era quien mi supervisor. Okay. Y yo trabajé proyectos con ellos. Fue una escuela. Esto fue un proceso bastante enriquecedor. Fuera de eso, tuve la oportunidad también de hacer un bootcamp / internado con Mara Robledo,
donde ya me toma y me desconstruye para entonces volverme a construir. Esto fue un proceso de desaprender todo. Eso fue desaprender, de desconstruirme. Olvídate de lo que tú sabes, vamos a empezar desde cero. Y yo creo que eso a mí me ayuda un montón como estudiante y como profesional. O sea, yo estoy aquí hoy gracias a la experiencia que yo tuve con Mara. Igual los primeros proyectos editoriales los trabajé con Mara Robledo, que ahí es donde nace ese interés y esa pasión por lo que es el libro como objeto, la tipografía. También puedo mencionar a Ricardo Morales, que fue el segundo año de universidad. Tomar la clase con él fue algo bastante interesante. O sea, ahí es donde yo primero empiezo a jugar con lo que es el diseño desde una óptica conceptual. Y así, pero no puedes, yo creo que un consejo a los estudiantes, ¿verdad?, que están por ahí vagando, y es que tú no puedes esperar que alguien te adopte, tú tienes que secuestrar a tu mentor y hacerlo tuyo. O sea, eso no... Ay, yo en el momento que yo vi la oportunidad de trabajar con Luis, yo dije, ¿ahora es qué? O sea, yo estaba en medio de la tesis y dije, yo voy a hacer tiempo, que se joda. O sea, voy a hacer tiempo porque yo sé que esto es una oportunidad única. Y después, sin vergüenza alguna, le dije, mira, yo quiero hacer el internado contigo. Eso es posible, porque es que no veo un estudio, no veo un lugar donde yo sí pueda hacer el internado y me pueda educar, ¿sabes? Podemos, ¿sabes? ¿Qué tú crees? Y sucedió. Y ahí, so on, ¿sabes? Las cosas van construyéndose de forma escalonada. Y sí, ese es mi consejo para los estudiantes. Yo siendo un estudiante que apenas se graduó en el verano pasado. ¿Y dónde, verdad, podemos conseguir su trabajo, ver parte de su portafolio, dónde los pueden contactar? Tenemos un website, dd-diceno, ¿verdad? Diseño sin la ñ. Estamos en proceso de ponerle la ñ porque nos dimos cuenta que ahora en web podemos utilizar la ñ en los URL. Así que dddiceno.com. En Instagram tenemos dd_diceno, que ahí tenemos, ¿verdad?, imágenes de trabajo, imágenes así del proceso un poco del estudio. Y la página de Facebook hay que darle trabajo. Facebook es una plataforma un poco difícil de mantenerla actualizada. Pero sí, si te fuera a dar así recomendaciones, pues Instagram y website. Sí. Incluso el mismo website también hay que actualizarlo, sí. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo estamos trabajando con varios proyectos paralelos y todavía no es el momento de publicarlo. Ya mismo se estarán publicando. Sí. Bueno, Luis, para mí ha sido, ¿verdad?, un placer tenerlo en el barrio a ambos. Espero tenerlo en alguna otra ocasión, algún conversatorio, seguir colaborando con ustedes. Y nada, gracias, ¿verdad?, por estar aquí. Gracias, Alexis. Gracias a ustedes.